La fototerapia, que es el aprovechamiento de la energía solar como método terapéutico. Esto es algo que se estaba utilizando desde hacía muchísimo tiempo. Los textos clásicos de la medicina tradicional china hace 5.500 años, fijaros que hace años, 3.500 a.C., había ya una leyenda, leyenda o realidad, que decían que el sol emitía un rayo que se llamaba el rayo de la vida, y que todas aquellas personas que se sometían al influjo de ese rayo de la vida se le curaban las enfermedades. Entonces, pues eso que parecía una cosa mítica, una cosa muy antigua, muy rara, pues que pertenecía al campo de lo místico, de lo filosófico, en realidad, pues hoy día se ha descubierto que efectivamente existe ese rayo de la vida. Ese rayo de la vida empezaron a descubrirlo los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes estaban muy desarrollados en la física cuántica, en la física atómica. Vosotros sabéis que los científicos alemanes fueron los precursores de toda la atomística. De hecho, los americanos y los rusos consiguieron sus bombas atómicas por los científicos alemanes que perdieron la guerra y que fueron fichados por los rusos y los alemanes, ¿no? Había un desarrollo muy alto en las ciencias físicas, en la atomística, y empezaron a observar que sometiendo a los alimentos y las carnes y los pescados y las frutas a la radiación de un infrarrojo, se mantenía mucho más tiempo frescos las carnes y las verduras. Entonces, ellos consideraban que el infrarrojo lo que había hecho era un efecto bactericida y que al morir las bacterias los alimentos se conservaban más tiempo frescos, pero no era así, porque los infrarrojos no son bactericidas hasta una cierta intensidad. El caso es que ellos, como en aquella época no había aditivos químicos que pudieran conservar los alimentos, ni había tampoco sistemas de refrigeración, la única manera de suministrar a las tropas que estaban en el frente y que estaban muy lejos, para que llegaran los alimentos frescos, eran irradiarlos en unos túneles de infrarrojos. Perdieron la guerra, esa investigación se perdió, pero después se retomó, lo retomaron los americanos, porque vosotros sabéis que el primer astronauta que salió de la Tierra fue un ruso, Yuri Gagarin, no sé si os acordáis. Los que sois jóvenes no, pero nosotros sí, porque lo vivimos directamente, y fue muy emocionante el saber que hubo un astronauta, que era ruso, que fue capaz de sobrepasar la capa de ozono y salir al espacio exterior, venciendo la gravedad de la Tierra. Lógicamente, pasar la capa de ozono es impensable, era muy difícil, porque en el momento que supera la capa de ozono, el Sol emite unas radiaciones de longitud corta, que son los rayos X, los rayos gamma y los rayos alfa, que son muy destructivos. Con lo cual, si no tienes una protección adecuada, serías fulminado inmediatamente que salieras de la capa de ozono. Porque la primera piel que tenemos nosotros no es esta la segunda, la primera está ahí arriba. Y si esa piel está mal, esa piel disminuye o esa piel desaparece, desaparece la vida en la Tierra. Porque lo que hace la capa de ozono es filtrar los rayos de longitud corta. Los rayos de longitud corta, que son muy destructivos, los rayos gamma sobre todo. ¿No habéis visto las películas de ciencia ficción? Esas pistolas que destruyen todo, esos son rayos gamma, ¿no? Entonces, claro, salir de la capa de ozono sin estar adecuadamente protegido sería un suicidio. Probablemente los rusos, como era un secreto militar, probablemente murieran muchos antes de que Yuri Gagarin pudiera, y por eso se adelantaron en la carrera espacial con respecto a los americanos, porque los americanos era un proyecto público, de dominio público, lo conocía todo el mundo, y el riesgo era que si sacaban un astronauta fuera de la capa de ozono y se moría, pues la prensa y todo el mundo se iba a echar encima y iban a paralizar el proyecto de la carrera espacial. Con lo cual, el problema no era sacar una nave fuera de la órbita terrestre, que eso ya lo tenían superado hacía muchos años. Desde von Braun ya sabían perfectamente la potencia que tenían que poner a un cohete para salir de la capa de gravedad. Eso ya lo sabían. El problema era proteger al astronauta. Esa era la gran clave. Porque claro, los americanos no podrían sacar un astronauta fuera de la capa de ozono y que se muriera, porque eso paralizaría todo el proyecto espacial. Y en aquella época de la Guerra Fría se consideraba que el dominio del espacio era el que iba a dominar a la Tierra. Hablo de hace 30 y tantos años. Por lo tanto, la NASA, que es la agencia de investigación norteamericana, fue la que más investigó. Claro, ahí había millones y millones de dólares para la investigación,
investigó sobre la estructura o el material que debía de tener el traje del astronauta para poder, y la propia cápsula espacial, para poder salir de la capa de ozono y que no se murieran los astronautas. Esa investigación fue una investigación muy profunda que implicaba todas las ciencias, desde las ciencias físicas hasta la propia medicina, hasta todas las ciencias. Fue un estudio multidisciplinar que abarcaba todas las ciencias químicas y físicas y médicas de aquella época. El resultado fue que se obtuvo unas cerámicas, que se llaman cerámicas infrarrojas, que una de ellas fue la culpable del accidente del Columbus, que se soltó una placa y se incendió el aparato, porque la nave va protegida de unas capas de cerámicas infrarrojas. La cerámica infrarroja es una aleación de platino, titanio y aluminio, que son los materiales básicos que se hace esa cerámica. Pero hay otros, muchos, hay muchas cerámicas, ¿no? Si vosotros veis en internet cerámicas infrarrojas, veréis miles y miles de citas científicas sobre las cerámicas infrarrojas. Fotón platino no, porque el fotón platino es una marca comercial de una cerámica infrarroja. O sea que el nombre original es cerámica infrarroja, lógicamente. Fotón platino es el nombre comercial de una cerámica infrarroja, de una determinada cerámica infrarroja. Pero cerámicas infrarrojas hay muchos en todo el mundo, muchísimas. Son aleaciones de diversos minerales, todos ellos tienen como base fundamental el platino y aluminio. Pero en el caso de los astronautas era la alúmina, el platino, el titanio, el aluminio. Esos elementos se metían en un horno, se fundían a 1000 grados de temperatura y se hacía una amalgama, se hacía una cerámica. Y esa cerámica, una vez obtenida, que no es ni platino, ni titanio, ni aluminio, es la unión de todos. Esto es muy importante, porque hay gente que dice que el titanio es radiactivo, que si el aluminio no sé qué. Es que la cerámica que se obtiene no es ninguno de los cuatro, es otro cuerpo físico distinto, con otra constitución atómica distinta, lógicamente. Porque cuando se funden cuatro, yo cuando mezclo el verde, el amarillo, el azul y el rojo, lo que obtengo ni es ni verde, azul, ni amarillo, ni rojo. Es otra cosa, con otra vibración, con otra longitud de onda, con otra constitución atómica diferente. Entonces, lógicamente, al fundirse estos tres minerales en un horno a 1000 grados de temperatura, se genera un cuerpo, un nuevo cuerpo físico, y con esta cerámica la micronizan en partículas pequeñísimas, unas partículas de 40 astros de diámetro, que son infinitesimales, apenas se ven, y con esas partículas impregnan el algodón, los tejidos, las ropas, y generan unas sustancias, unas ropas, que lo que hacen es que son unas ropas metalizadas, porque tienen millones y millones y millones de micropartículas, billones, trillones de micropartículas pequeñísimas de 40 astros de diámetro. Tener en cuenta que el astro es la 10.000.000ª parte del metro, o sea que es 10.000.000ª parte, con lo cual son partículas infinitesimales. Y cada una de esas partículas tiene la capacidad de absorber un rayo del Sol. Esto es muy importante, porque vosotros sabéis que el Sol es la fuente de energía, ¿no? El Sol emite lo que se llama el espectro electromagnético solar. Todos cuando hemos ido a la escuela y hacíamos el bachiller, nos explicaban que el Sol, que es la fuente universal de energía, emite una serie de rayos de diferentes longitudes de onda, unos de longitud de onda muy corta, como son los rayos X, los rayos alfa, los rayos gamma. Estos rayos tienen que estar neutralizados por la capa de ozono, porque si no destruirían a los seres vivos. Por eso la capa de ozono está ahí, para neutralizar estos rayos. Otros rayos de longitud de onda más amplia atraviesan la capa de ozono y llegan a la Tierra. Estos son los ultravioletas. Ultravioletas, y como ha adelgazado la capa de ozono, antes había ultravioletas que no pasaban, y ahora hay ultravioletas que pasan. Porque al disminuir la capa de ozono, hay radiaciones ultravioletas que antes eran retenidas por la capa de ozono y que ahora no son retenidas. Por eso ahora cuando tomamos el sol, necesitamos más protección que antes. Yo me acuerdo de chaval que se iba a la playa y no te ponías nada. Ahora si no te pones un 50 de esos o un 60, pues te quemas. Eso es señal de que hay radiaciones ultravioletas que al haber disminuido la capa de ozono ya penetran en la Tierra.
Entonces esos rayos ultravioletas, que tienen diversas longitudes de onda, pasan a la capa de ozono. Después hay otros rayos, que son los rayos visibles, el espectro visible, que van desde 400 a los 800 nanómetros, que es los colores que los percibimos por los ojos. Después hay otros rayos que el Sol emite, que son los rayos llamados infrarrojos, que son rayos capaces de dar calor. Los ultravioletas no dan calor, los visibles no dan calor, los infrarrojos ya dan calor. Y los infrarrojos son todos aquellos rayos solares que vienen del Sol y que dan calor al organismo, por eso se llaman infrarrojos, capaces de dar calor. Y después hay otros rayos de longitud más larga, que son los UHS, que son las frecuencias modulares, que son las frecuencias de televisión, etcétera, etcétera. Eso es, el Sol emite multitud de rayos. Multitud de rayos. De todos estos rayos que emite el Sol, ultravioletas, espectro visible, infrarrojos, etcétera, hay uno en especial que está dentro de los infrarrojos. El infrarrojo va de 0,3 a 1000 micras de longitud de onda. Todos los rayos infrarrojos tienen esta longitud de onda, porque los rayos se miden por la longitud de onda. Los infrarrojos, que es este espectro que hay aquí, van de 0,3 a 1000 micras de longitud de onda. Bueno, pues hay uno dentro de los infrarrojos que es de 4 a 14 micras de longitud de onda. Lógicamente está incluido dentro de esta gama, de 0,3 a 1000, y este se ha descubierto que es el célebre rayo de la vida. El que por su acción sobre los organismos vivos produce una serie de reacciones biológicas que mejoran la nutrición de la célula. Y esto es realmente importante, porque lo que tenéis que tener claro, y lo que es necesario que empecemos a entender, es que nosotros no somos una unidad. Nosotros estamos integrados por 60 trillones de nosotros mismos. Esto es, yo no soy Carlos Noguera, aunque os parezca que sí. Yo soy nada más ni nada menos que 6 por 10 elevado a 18 ceros de Carlitos Nogueras. Y estas células, estos microcomponentes de Carlitos, que todos juntos me forman a mí, es necesario que estén bien, porque si ellos están bien, consecuentemente yo como entidad unitaria también estoy bien. Pero si mis Carlitos están mal, consecuentemente yo voy a estar mal. Es un principio básico de la medicina holística. ¿Entendéis? Para que un individuo esté sano, necesita que sus individuos estén sanos. Porque si sus células están enfermas, el individuo está enfermo. ¿Entendéis este concepto? Por lo tanto, ¿cuál es lo realmente importante? Que las células estén bien. Y se ha descubierto que la energía de 4 a 14 micras de longitud de onda es una energía que se llama el infrarrojo lejano. Tiene una serie de acciones biológicas que interfieren en el agua orgánica. Vamos a ver qué es el agua orgánica, porque esto es lo realmente importante. ¿Qué tendrá que ver el agua con la vida? ¿Qué tendrá que ver el agua con la célula? Pues el agua es la célula. Porque si no hubiera agua, las células no podrían vivir. Las células son peces. Viven en un medio acuoso. Todo el mundo sabe que las células viven en un medio intersticial. Esto es una célula, y la célula tiene alrededor agua, H2O, aniones y cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio. Los nutrientes entran al interior de la célula a través de unas pequeñas boquitas, unos pequeños poros que tiene la pared de la célula. Estos poros, a través de los cuales entran los nutrientes, son nutrientes que están transportados por el agua. Por eso, el 60% del cuerpo es agua, porque el agua es el elemento fundamental de la vida. El agua es el disolvente biológico universal. El agua es el que transporta los nutrientes. Esto es sencillo de entender, muy sencillo. Yo puedo tener el mejor terreno de la tierra, yo puedo tener la mejor planta de la tierra, que si planto la planta en ese terreno y no lo riego, no crece y se muere. ¿Por qué? Porque no se trata de nutrientes, no se trata de raza de la planta, se trata del agua. Porque el agua, al ir al terreno, disuelve
los nutrientes y entonces son absorbidos por las raíces y la planta puede comer y subsistir. Pero si no echo agua, la planta se seca y se muere. ¿Por qué? Porque el agua es el disolvente biológico universal. El agua transporta los nutrientes al interior de la célula para que la célula pueda comer. Entonces este concepto, muy importante este principio. Por eso el 60% del organismo es agua en el adulto. En el niño puede llegar a 70 o 75%. Y el anciano muere con un 55% de agua en su organismo. Significa que del 75 al 55, del bebé recién nacido al que se muere de edad, es una deshidratación. La muerte es una deshidratación. No hay otra razón de muerte nada más que la deshidratación. ¿Entendéis? Por eso el afán de los médicos modernos es que se beba agua. Hay que beber mucha agua. Es fundamental para que el organismo esté fluido, haya un dinamismo y los nutrientes sean transportados por el agua al interior de la célula. El problema está en que el medio intersticial, la célula, como vosotros sabéis, es un organismo que tiene una piel, una envoltura, una capa lipídica se llama, y esta piel que envuelve al interior celular, al endoplasma, que ahí está el aparato de Golgi, las mitocondrias, todos los sistemas encargados de transformar los aportes que llegan y producir sustancia. Esta célula tiene unos pequeños poros a través de los cuales van a entrar los nutrientes al interior de la célula, que se llaman puertas fotovoltaicas, o bien que se llaman microtúbulos. Son muy pequeños poros a través de los cuales el agua que envuelve a la célula puede transportar los nutrientes al interior. Entonces esta pequeña boquita, que en biología moderna se sabe que es de 10 Armstrong de diámetro de 10 Armstrong, es el equivalente a 3 moléculas de agua. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Lo voy a explicar en términos vulgares para que lo entendáis. Suponeros que yo soy una célula. Y suponeros que fuera de mí hay un racimo de uvas. Y yo quiero comer ese racimo de uvas. Yo no me puedo comer el racimo de uvas de un golpe. Me tengo que comer las uvas de una en una, de dos en dos o de tres en tres, como máximo. Esto es lo que le pasa al medio intersticial. Si en el medio intersticial hay lo que se llama en la biología moderna clúster, el término este es muy interesante, ahora lo utiliza todo el mundo. Antes se llamaba polimerización o se llamaba suciedad. Ahora en inglés suena mejor clúster. Clúster significa racimo. Significa que a nivel del agua orgánica, a nivel del medio intersticial, que es el medio que tiene que nutrir a la célula, se forman aglomerados de sustancias debido a la abundante toxicidad que el organismo está recibiendo. Esto es lo que se llama, el otro día hubo un programa muy bueno en la 2, a las 8 de la noche, para que no lo vea nadie, interesantísimo, que era carga tóxica, el grave problema de nuestra humanidad, la carga tóxica. La carga tóxica, hoy día se sabe que es el que produce todas las enfermedades oncológicas y degenerativas. Es abundancia de toxicidad. ¿Y por qué tenemos tanta toxicidad? Pues muy simple, porque todo aquello que no produzca el cielo y la tierra, el organismo no lo reconoce, no lo metaboliza ni lo transforma. Lo que no produzca el cielo y la tierra. Y normalmente a los alimentos se le está añadiendo cosas que no producen ni el cielo ni la tierra. Cosas pre-sintetizadas, pre-metabolizadas, en forma de edulcorantes, de acidificantes, de conservantes. Todos esos productos químicos son productos de síntesis. ¿Entendéis el concepto? Síntesis significa que están premetabolizados, que están transformados. Y como no lo produce el cielo y la tierra, sino que lo produce la Bayer o la Wellcome, o lo produce, no sé, pues cualquier marca comercial, son aditivos que se necesitan para conservar los alimentos y poder suministrar alimentos a la gente,
porque estamos entrando en una sociedad donde se necesitan esos medios para poder comer. Hemos abandonado la comida natural de los pueblos y estamos estando en una dinámica de comida preparada, almacenada, conservada. Antes cogías la leche en el pueblo, ibas ahí, te daban la botella, la ordeñaban por la mañana. Hoy día no, hoy día son las lecheras las que te preparan esto. Y esas leches no pueden estar tanto tiempo, aunque estén en una caja. Tienen que tener alguna sustancia que permita su conservación. Normalmente las leches, ¿qué les hacen? Les quitan las sustancias grasas, que son las naturales, para hacer quesos y mantequillas, y el nivel de grasa que necesitan posteriormente se lo añaden grasas animales. Y la grasa animal, como bien sabéis vosotros, es el estercolero, las dioxinas. Con lo cual, esa leche, que era buenísima en su día, y que la gente se la tomaba a chorro, sin ningún problema, se convierte en una sustancia flemosa, en una sustancia que produce mucha flema y mucha toxicidad. ¿Por qué? Porque viene añadida. Y todas las bebidas que hay en el mercado hoy día, quitando algunas aguas, las demás todas tienen conservantes. Y no os digo nada de las Coca-Colas y de todo este tipo de cosas, que es un conjunto de la serie E. Edulcorantes, acidificantes, conservantes, todo eso son sustancias de síntesis. Y por lo tanto, están ya premetabolizadas. Toda sustancia premetabolizada, toda sustancia que no produzca el cielo y la tierra, esto lo representa la medicina china así. Esto significa cielo y tierra. El ser humano es un ente que está recibiendo los influjos del cielo y los influjos de la tierra. En el medio hay un equilibrio. El cielo es infinito, redondo. La tierra es cuadrada, finita. Los pies en el suelo, los brazos hacia el cielo, recibiendo las energías del cielo y la tierra. Todo lo que venga de aquí y todo lo que venga de aquí, todo lo que venga del yang y todo lo que venga del yin natural, todo eso el organismo lo recepciona, lo transforma, lo metaboliza y lo asimila. Pero todo lo que no venga de aquí ni de aquí, el organismo no tiene capacidad para poder recepcionarlo, transformarlo y metabolizarlo. Y si no lo metaboliza, lógicamente se va a depositar. Los sistemas depurativos orgánicos, como son el hígado, como son el riñón, como son los pulmones, tratan de eliminar esa carga tóxica. Y si el nivel de carga tóxica es pequeño, consiguen el fin. Pero si hay una sobrecarga de carga tóxica, esa suciedad se va depositando paulatinamente y progresivamente a nivel del medio intersticial, formando el clúster. ¿Lo percibéis? Esto es igual que las aguas de los ríos. Antes en los ríos había renacuajos, había peces. Ahora no hay nada en la mayor parte de los ríos. ¿Por qué? Simplemente porque se le echa detritus, se le echa química. El problema no es echarle materia orgánica. La materia orgánica hace crecer las plantas. El problema son los productos químicos que generan clúster. Y lo que antes era lecho de vida, el lecho de vida hoy es lecho de muerte. No crecen ni los renacuajos. ¿Me entendéis o no? ¿Por qué? Por varios factores. Primero, porque hay una sobrecarga de detritus hacia las corrientes fluviales. Y en segundo lugar, porque encima hay menos agua. Dos circunstancias que hacen que los ríos sean lechos de muerte y no lechos de vida. Exactamente igual ocurre con el agua del cuerpo. Si el agua del cuerpo se ensucia, se pormeriza, se forma clúster. ¿Me entendéis o no? Y en el momento que hay clúster, puede haber enlaces, puede haber racimos de hasta 200 enlaces de hidrógeno. 200 enlaces de hidrógeno es 100 veces más grande que lo que puede entrar por la boquita de la célula. ¿Me entendéis o no? ¿Cómo va a comer la célula? Yo no puedo comerme un racimo de un golpe. Tengo que comerme uva a uva. ¿Entendéis el concepto? Esto es lo que se llama el clúster en inglés. Es lo que llaman carga tóxica en la actualidad. Excesivos detritus que vienen de la respiración, que vienen de la alimentación, metales pesados, etcétera, etcétera, que se van sedimentando, que se van quedando a nivel del medio. Entonces, ¿qué ocurre? La célula, al no poder nutrirse, porque este agua transporta el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, todos los nutrientes están aquí por fuera de la célula, por fuera, están fuera de la raíz, ¿entendéis o no?
Al echarle agua, el agua los disuelve y los mete dentro de la célula. ¿Entendéis el concepto? Si resulta que esta boquita es pequeñita, por aquí no pueden entrar y disminuye la osmosis, disminuye el intercambio de nutrientes a célula. Y si la célula no puede comer, lo que hace la célula al no poder comer es una cosa muy sencilla: no se reproduce. Y si no se reproduce, ¿qué pasa? Procesos degenerativos, vejez prematura, arrugas. ¿Entendéis o no? Porque las células se reproducen con una cierta secuencia. Casi todas, menos las neuronales. ¿Qué ocurre? Que si no comen, no hay mitosis, no hay división. Y si no hay división, esa célula envejece, y al no haber células nuevas, los tejidos envejecen. ¿Entendéis el concepto? Por eso es tan importante mejorar el medio intersticial de las células. Y hay otra circunstancia. Las células, estos pequeños carlitos míos que trabajan para mí, me quieren a mí, porque forman parte de mí mismo. Entonces, ellos trabajan para mí sin que yo les dé salario ni les dé nada. Son mis trabajadores. ¿Sabéis? No me piden dinero, no me piden salario, no me piden extraordinarias. Trabajan para mí. Pero claro, si no les doy de comer, bueno, pues ahí quedan, no se reproducen, agachan la cabeza, aguantan. Pero si encima de no darles de comer, les estoy irradiando, les estoy dando vibraciones electromagnéticas que indican que tiene que coger una actividad más alta, porque confunde, él piensa, ese carlitos piensa que tiene que empezar a vibrar en una longitud más rápida para poder subsistir. Le estoy dando una información del exterior que fuerza a la célula a que empiece a reproducirse rápidamente. Porque piensa que eso es lo que tiene que hacer para poder sobrevivir. Entonces es cuando vienen las neoplasias, entonces es cuando viene el cáncer. Esto es, puede haber, la célula se puede quedar quieta, no reproducirse, ¿de acuerdo? Vienen las hipoplasias, procesos degenerativos, miles de procesos degenerativos. O bien al contrario, piensa que lo que tiene que hacer es vibrar mucho más alto porque está pasando una necesidad y empieza a vibrar en una frecuencia alta. En este momento empiezan las neoplasias, los cánceres. Se apunta a la OGT y dice: aquí ya las vamos. Entonces se rebelan contra el propio ente, porque creen que esa información que están recibiendo es la que necesitan para poder subsistir. No porque se rebelen voluntariamente contra mí, sino porque creen que ese es el mecanismo de supervivencia. ¿Entendéis? Entonces, las dos grandes enfermedades de la humanidad, por un lado las hipoplasias o procesos degenerativos, y por otro lado las neoplasias o procesos tumorales, todos son problemas de la célula. ¿Entendéis ese concepto? Entonces, es muy sencillo, hay que analizar, las cosas nada más tienen un camino, el sentido común. Que muchas veces es el menos común de los sentidos, desgraciadamente, sobre todo en medicina. Las cosas nada más tienen un camino. Si las células son el elemento esencial de la vida, si la célula es lo más importante que yo tengo, porque son mis carlitos, y las células viven en un medio acuoso, viven en un medio intersticial, que es lo que les da la nutrición, lógicamente ese medio intersticial tiene que ser el adecuado para que la célula pueda realizar sus funciones igual que todo bicho viviente. Tiene que comer, tiene que descansar, tiene que reproducirse. ¿Entendéis o no? Si no comes y encima te dejan descansar, hombre, pues llega un momento que dices: hasta aquí hemos llegado. ¿Entendéis el concepto? ¿Qué ocurre? Por un lado, nuestra sociedad, analicemos los productos químicos. Están presentes en todos los alimentos que nosotros tomamos en el pollo, casi todos. Hay una carga tóxica muy alta. Prácticamente podríamos decir que hoy día no existe una dieta que no tenga un cierto nivel de toxicidad. Lo que pasa es que, bueno, ese nivel de toxicidad puede ser un nivel 5, en cuyo caso es perfectamente asumible por los mecanismos depurativos orgánicos. Puede ser un nivel 7, en cuyo caso ya hay dificultades, o puede ser un nivel 10, o 15, o 100. ¿Me seguís o no? Ahí está la clave. Por eso, lo realmente importante no es prescindir absolutamente de los alimentos porque tengan. Lo realmente es ir reduciendo. Y es posible reducir. Sabemos que absolutamente no es posible. Pero también sabemos que el organismo tiene mecanismos depurativos. Y que una determinada carga tóxica la puedo vencer. Entonces lo que hay que hacer es tratar
de ir reduciendo carga tóxica. Sabemos que 100% es imposible la sociedad. Eso sería la primera circunstancia que tendríamos que hacer. Reducir carga tóxica. Segundo, está muy claro que el gran enemigo de la humanidad en la actualidad es la polución electromagnética. Este es un tema de debate que en Estados Unidos y en Inglaterra está dando mucho que hablar. Las radiaciones electromagnéticas descontroladas son elementos que son llamados el asesino invisible. La polución del medio se ve, la polución del agua se ve, la polución aérea no se ve. Y sin embargo, desde hace 30 años para acá, el ser humano está sometido a radiaciones electromagnéticas descontroladas de todo tipo. Antenas de telefonía, antenas de televisión, microondas, radiadores. Y eso, el organismo tiene una determinada hemostasia, una determinada capacidad para neutralizarlo. Pero si la carga medioambiental, la radiación electromagnética es alta, llega un momento que el organismo tampoco puede con ello. Que esto es lo que precisamente les está ocurriendo a los niños pequeños, a los niños que en su casa viven en una habitación, que en vez de una habitación es una cámara de Faraday. Desgraciadamente, la mayor parte de los niños que tenemos en la actualidad viven en medios donde la polución electromagnética es muy agresiva. Están rodeados de televisor, de ordenadores, de aparatos de música. Y además, lo curioso del caso, es que esas habitaciones no tienen materia viva. Porque si tuvieran materia viva, la radiación electromagnética es absorbida por la materia viva y no produce efecto negativo. Eso es lo que se llama el Feng Shui. Habéis oído hablar de Feng Shui, ¿no? Feng Shui es el estado energético armónico del medio donde vives. El Feng Shui se está estudiando ya como asignatura en arquitectura en Suiza. Los arquitectos suizos trabajan en sus casas haciendo Feng Shui. Lo que aquí creíamos que es una cosa rara, resulta que es absolutamente científico. Las radiaciones electromagnéticas del lugar donde tú vivas pueden influir de una manera determinante en la vibración de las células. ¿Os acordáis de los niños de Valladolid hace unos 4 o 5 años? El Colegio Salvador, la antena de telefonía. Eso fue un caso muy famoso, ¿no? Pusieron una antena de telefonía en una escuela, en el Colegio Salvador, y empezaron a haber casos de leucemia infantil. Hubo 5, 6 o 7 casos de leucemia infantil. Entonces, la Asociación de Padres y todos los que entendían de este tipo de cosas achacaron la culpa a la antena de telefonía. La antena de telefonía, en realidad, no fue la culpable. La antena de telefonía era la gota de agua que desbordó el vaso. ¿A quién atacó esa sobrecarga de radiación electromagnética negativa? A los que ya tenían una carga alta en su propio medio, que ya no pudieron soportar esa sobrecarga. Y si analizas a los niños que tuvieron leucemia, a los niños que fueron atacados, analizas su hábitat, su medio inmediato, y ese medio era un medio absolutamente antivida. No tenían Feng Shui. Tenéis que tener en cuenta que los materiales que se construyen hoy día en las casas son materiales que han perdido su capacidad de vibración. Porque cuando un material se somete a una temperatura mayor de 80 grados, pierde su estructura atómica, pierde la capacidad vibracional. Y eso que está ahí es cemento. Y el cemento, para hacerse, ha tenido que fundirse a 300 o 400 grados. Y eso otro que de ahí es hierro. Y para hacerse ha tenido que fundirse a 800 grados. Y esto que hay aquí es cintasol. Y se ha hecho a 800 grados. ¿Me entendéis? ¿Qué es lo que elimina la vibración? Aquello que no ha sido quemado. ¿Y qué es lo que no ha sido quemado? La madera. Pero la madera, no el locumen. Porque el locumen lo han quemado para sacar la madera. La madera auténtica, la piedra, la lana. Todo lo que sea vivo, todo lo que tenga vida. Porque cuando se somete a una cosa a más de 80 grados muere. ¿Me entendéis el concepto? El cemento, el yeso, el hierro, el cintasol, lo sintético, no tiene capacidad de absorber las vibraciones negativas, porque está muerto. Por eso los niños y los ancianos y las personas que están enfermas mejoran cuando hay una mascota o hay algo vivo a su alrededor. Por eso los niños tienen esa querencia tan grande a tener mascotas. Su subconsciente les llama a tener un cuerpo vivo. Porque independientemente del aspecto afectivo que se generan entre dos seres, aunque uno sea un animal y el otro sea un hombre,
hay una afectividad. Independientemente de ese afecto, o de ese aspecto positivo, psíquico, es que el animal se carga con la radiación electromagnética del medio. Son los chivos expiatorios que te liberan a ti de esa carga. Por eso en muchas oficinas, al lado del ordenador ponen un cactus, porque el cactus absorbe la radiación del ordenador y no te llega a ti. El cactus se muere, pero a ti no te llega. Los animales, los seres vivos generan feng shui, absorben las vibraciones negativas del medio. Por eso el medio tiene que tener piedra, tiene que tener madera, tiene que haber lana, materiales vivos. Y desgraciadamente, las habitaciones de los niños no tienen eso. Y encima de no tener eso, están cargados de radiaciones electromagnéticas por todos lados. Por lo tanto, ¿qué le ocurre a la célula? Si encima de que haber productos químicos se generan clústeres, encima hay una radiación electromagnética negativa, la célula puede rebelarse contra Carlos Noguera y decir, ahora voy a acelerar mi proceso de mitosis para tratar de sobrevivir. ¿Por qué creéis que hay en la actualidad cáncer infantil? Es increíble. El cáncer infantil es increíble. Hay hospitales dedicados a oncología pediátrica, con una lista de enfermos tremendo. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué a pesar de los adelantos científicos en todos los terrenos, cada vez hay más cancerosos? ¿Por qué? Todas las familias están aquejadas, están golpeadas por la plaga del cáncer. El que no se le ha muerto uno, se le ha muerto dos, y el que no está en proceso. No puede ser. Tiene que haber una causa que lo produzca. Y la oncología médica no ha dado con esa causa. A pesar de los avances que se han hecho en todos los terrenos, en el diagnóstico precoz, en toda la evolución médica que ha sido muy positiva en algunos aspectos, no ha adelantado porque la verdadera etiología del cáncer está en la propia célula, está en el medio intersticial de la célula. Por eso la recomendación actual de cualquier médico que tenga sentido común es beba y ande, porque el agua, aparte de estar fluida y de haber agua en el organismo, tiene que estar dinamizada. Porque agua corriente no mata a la gente. Porque si tengo agua pero está estancada, también se pudre. Con lo cual, la solución, beber mucha agua y andar. ¿Para qué? Para mejorar el medio intestinal. Para eliminar la toxicidad. ¿Me seguís este concepto? Por lo tanto, recomendaciones clarísimas. Bien, ¿qué es lo que hace el fotón? A pesar de todo esto que os estoy explicando, lo lógico sería que el individuo tuviera una dieta limpia, exenta de productos químicos, hiciera mucho ejercicio físico, como se hacía antes, que había que ganarse el pan con el sudor de la frente, y había que trabajar de verdad. Hoy día hemos cambiado la pluma por el coche, o sea, la azada por el coche, y todo el mundo es sedentario. En mayor o menor medida, todos somos sedentarios. Antes había que moverse para ganarse la vida. Entonces, en un corto plazo de tiempo, hay sedentarismo y encima hay toxicidad, lógicamente, se va acumulando. ¿Entendéis ese concepto? Por eso es tan importante. Y lo que hace el fotón es una cosa muy simple, muy sencilla. Captar, como si fuera una micropila fotovoltaica, cada partícula de fotón platino, cada partícula de biocerámica infrarroja, capta una determinada longitud de onda del medio. Vosotros sabéis que si yo tengo aquí una radio y quiero escuchar la cadena COPE, pues tengo que poner el 100.1. Si quiero escuchar la SER, tengo que poner el 102.4. Si quiero escuchar onda cero, tengo que poner. De acuerdo a la frecuencia que yo le dé al receptor, capto una onda diferente que está aquí, porque las ondas están aquí. Lo único que tengo que hacer es captarlas. ¿Me entendéis o no? ¿Y cómo capto las ondas? Muy sencillo. Lo que se llama en física buscar una galena. No sé si habéis oído hablar de lo que es una galena. Una galena era un aparato que nosotros hacíamos cuando éramos chavaletes, con carbón, con plomo, con unos hilos, con unos cables, y te lo ponías en la oreja y escuchabas la emisora local. Eso se llama una galena. Galena es todo cuerpo negro ideal capaz de absorber una determinada longitud de onda. ¿Me seguís? ¿Qué es lo que hace el fotón? ¿Qué es lo que hace la biocerámica infrarroja? Captar
Del medio, las 4,14 micras de longitud de onda. Esto es. Las ondas están aquí. Lo único que tengo que hacer es captarlas. Y en el momento que capto las 4,14 micras, el rayo de la vida de la tradición antigua, el infrarrojo distante, se produce un efecto que se llama efecto de vibración y rotación de la molécula de agua. La molécula de agua, en el momento que le das esta energía, empieza a moverse. Y en el momento que el agua se empieza a moverse, vosotros habéis visto en muchos sitios que el agua la pasan, la bombean para que con el bombeo se oxigene y se regenere. Lo habéis visto muchas veces, por ejemplo en Madrid, en el Manzanares, de vez en cuando les meten unas bombas y el agua la echan al sol, la tiran para que el sol la vaya regenerando. Porque el agua mientras está corriendo, mientras el agua está moviéndose, el agua no se pudre, no se estropea. Vosotros tenéis un depósito de agua aquí, de 1000 litros, y en 15 días esa agua está estropeada. Si lo lleváis en un barco, esa misma agua no se estropea aunque esté 3 meses. Porque el movimiento del barco bate el agua. Y el agua, para que no se pudra, necesita estar andando. Por eso los cauces de los ríos, el agua se puede beber en las montañas porque está rodando. Si se estancara, no se podría beber. Por eso es tan importante el andar. Por eso es tan importante el andar, no para adelgazar solo, que también lo es, para depurar el agua. Y contra más andes, más mueves el agua. Por lo tanto, un recurso para mejorar el medio intersticial es beber mucha agua y andar. Pero como es sobrecarga tóxica, tenemos que ayudar los elementos artificiales. Cada partícula de fotón recibe el rayo solar de 4,14 micras y eso hace vibrar y rotar a la molécula de agua, con lo cual rompe el clúster. Esto lo veis, hay un libro que podéis pedirlo al delegado, que habla de toda la física del agua, la física cuántica del agua. Si esta es la célula, y alrededor de la célula, la capa A, capa de adhesión plasmática, que es H2O, aniones y cationes, tiene clúster, este clúster no puede entrar dentro. ¿Qué tengo que hacer? Romperle. Romper el clúster. Y para romper el clúster, tengo que dar una energía de 4,14 micras, que es la energía que interfiere en los enlaces del agua. Y al provocar esa emisión energética, el clúster se rompe, se forman microclústeres, y al formarse pequeños clústeres, entonces es cuando ya los nutrientes pueden entrar. ¿Comprendéis el efecto del fotón? El efecto del fotón, el rayo de la vida, es precisamente actuar sobre el agua orgánica, rompiendo el clúster y mejorando la osmosis celular. ¿Captáis o no? Ese es el rayo de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es agua. Y el fotón, las cerámicas infrarrojas, lo que hacen es movilizar la molécula de agua. Y al movilizar artificialmente la molécula de agua, rompen el clúster, mejora el fluido. Por otro lado, hay una cosa que está muy clara y muy sencilla. ¿Para qué se hizo la cerámica infrarroja? ¿Para qué se inventó? Para proteger al astronauta, ¿no es eso? Bien. ¿Por qué? El astronauta, cuando sale de la capa de ozono, está sometido a reacciones electromagnéticas cortas y además no podría subsistir porque fuera de la capa de ozono hay 150 grados bajo cero. Imaginad vosotros una cápsula a 150 bajo cero o un astronauta saliendo de la cápsula a 150 bajo cero. Tiene que tener una protección tal que no solamente rechace las longitudes cortas, sino que también absorba microondas. Porque si no absorbiera el calor y lo acumulara, el astronauta se quedaría congelado. Así que imaginaros la tecnología que conlleva un traje de un astronauta. El traje del astronauta es el que recibe la energía del sol, el infrarrojo, lo capta y te da calor. Y ese calor vital, ese calor tan importante, es el gracias al cual los astronautas pueden estar largas estancias fuera de la capa de ozono sin que enfermen. Si no fuera eso, no podrían subsistir.
porque no podrían rechazar las longitudes de onda cortas. Y exactamente eso es lo que le pasa a los niños cuando están en sus casas por las noches. Necesitan un traje del astronauta. Y esto no me cansaré de insistir y repetirlo, porque eso es lo fundamental del fotón platino, mucho más que el tratamiento de las enfermedades. Todos sabemos que el fotón, las cerámicas infrarrojas, funcionan bien en muchas enfermedades. Enfermedades oncológicas, enfermedades reumáticas, fibromialgia. En todos estos casos sabemos que funciona bien, está demostrado, no necesita más de nuestra fe. Pero la verdadera acción del fotón platino es la protección del individuo ante las radiaciones electromagnéticas descontroladas. Ese es el verdadero funcionamiento. Por la noche, los seres vivos, y aquí hay varios acupuntores, he visto varios que saben de qué estoy hablando, por la noche, los seres vivos disminuyen su capacidad de hemostasia con el medio externo. Significa que la energía Wei, que le llaman los acupuntores, la energía que yo echo hacia afuera, para neutralizar el factor medioambiental, por la noche disminuye. Por eso el mismo grado de frío, de humedad, o el mismo grado de agresión que hay en el medio por la noche, es mucho más incisivo, por el día es mucho más incisivo por la noche. Por la noche disminuye la capacidad de respuesta del individuo ante el agente medioambiental. La energía Wei se interioriza para reponer el gasto, con lo cual disminuyo mi capacidad de hemostasia. Al disminuir mi capacidad de defensa, al haber una inmunodeficiencia defensiva por la noche, es cuando el factor patógeno medioambiental ataca y se introduce con facilidad en el interior del organismo. Y esas radiaciones electromagnéticas, que se llaman en medicina china el factor perverso, la maldad, el factor patógeno, ese puede alterar las estructuras orgánicas y producir alteraciones celulares. Por eso, una de las funciones más importantes, bajo mi punto de vista, y después de muchos años de analizar el fotón, la primera persona que conoció el fotón en Europa fui yo, hace muchísimos años, directamente del doctor Komuro, y me sorprendió. Y desde entonces ha sido una constante investigar el fotón, las cerámicas infrarrojas. Y la conclusión que he llegado es que, aparte de todo lo que hace, lo que realmente es importante es como protector. Estamos en una sociedad muy polucionada electromagnéticamente. Sobrepasa con mucho la capacidad de hemostasia de los niños, sobre todo. Porque el medio es muy hostil. El niño tiene que estar en el campo robando peras, saltando los árboles y saltando por ahí. Los niños de hoy no hacen eso. Los niños de hoy es que están pálidos, están alérgicos, están débiles. Muchos de ellos se les ve que no tienen vitalidad como antes. ¿Por qué? Porque no están en contacto con la naturaleza. Están en contacto con un medio electromagnético polucionado. Y encima, la naturaleza brilla por su ausencia. No hay nada natural. Son blancos sencillo a las agresiones dietéticas, a las agresiones medioambientales. ¿Me entendéis o no? Hay que protegerles, sobre todo por la noche, que es el periodo donde el niño está más desguarnecido, donde el agente climatológico es mucho más incidente. No es lo mismo el frío cogido por el día que cogido por la noche. El frío por la noche es mucho más agresivo. La misma temperatura es mucho más agresiva por la noche que por el día. Porque por el día el organismo está preparado para repeler las agresiones del medio. Por la noche no. Por la noche te metes, te recoges. Y esa energía que antes se irradiaba tratando de neutralizar el factor patógeno, por la noche se interioriza tratando de recuperar el gasto. ¿Comprendéis este concepto? Por eso es importante, importantísimo, que los niños tengan el traje del astronauta. Y el traje del astronauta es un kit de un colchón, de un edredón y de una almohada de fotón. Y eso es lo realmente importante. Porque estamos haciendo algo que es necesario para los niños, que son el futuro, nuestro futuro. Y ahí es donde insisto. A mí me han dicho, habla de enfermedades, habla de esto. Sí, hablo de las enfermedades, pero lo realmente importante es eso. Si yo fuera o tuviera alguna posibilidad de gobernar en este país, exigiría esto a todos los niños, como medida fundamental. Eso evitaría una cantidad de consecuencias perniciosas posteriores que se ahorraría muchísimo dinero al Estado. En antihistamínicos ya se lo ahorraría, porque la mayoría de los chicos acaban con alergias,
con problemas de piel, con problemas disnéicos, respiratorios, asmas, palidez, astenia, psicoastenia, depresión, cáncer. No puede ser. Y muchas de las culpas la tiene el hábitat, el feng shui, el medio donde vivimos, es importantísimo. Yo no sé si vosotros lo habéis notado. Yo me voy a un hotel de estos modernos, un NH, uno de estos que es todo sintético. Bueno, sí, duermo, pero cuando me voy a un parador de estos del siglo XVI, que las paredes son de piedra y tienen unas puertas de largas y de gordas, ahí es donde realmente descanso. No es lo mismo dormir en un NH que en el San Marcos de León, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay vida, ahí hay vibración, ahí hay naturaleza. No es sintético. Y por la noche tienes que evitar las reacciones traumáticas controladas. Todo el mundo lo sabemos. Cuando vamos al campo, aunque sea una casa vieja, de madera o de piedra, se está bien. Sin embargo, en las casas normales hay un feng shui muy malo, muy negativo. El feng shui forma parte de nuestra vida, es nuestro entorno. Las construcciones que se hacían antes en Castilla, los adobes, el adobe es bueno, el ladrillo no. ¿Por qué? Porque el adobe es paja con barro, pero sin cocer. ¿Me entendéis? Secado. El ladrillo está cocido, ha perdido la vibración. Por eso la casa de adobe es un material ideal, tiene vibración, tiene naturaleza. El ladrillo no. El ladrillo fue quemado. ¿Comprendéis? Por eso es muy importante. Bien. Por lo tanto, el campo más importante del fotón de la cerámica infrarroja es la protección ante la agresión del medio. Ese es el campo fundamental, el básico. Esa es la profilaxis. Esa es la medicina preventiva. Mal médico es el que cura. Ya lo decían los chinos hace 5.000 años. Mal médico es el que cura. Buen médico es el que previene la enfermedad. Curar es vivir de patología. Prevenir es vivir de salud. La diferencia es grande, ¿no? Por lo tanto, prevenir las enfermedades antes de que aparezcan. Y para prevenir debemos de conseguir tener medidas profilácticas de tipo higiénico y dietético y sobre todo de tipo medioambiental. Necesitamos a la naturaleza. Somos la naturaleza. En el momento que no tenemos la naturaleza en nuestro medio, es el hombre enfermo. Indudablemente. ¿Me seguís? Otro de los campos importantes del fotón es las enfermedades reumáticas. Aquí es donde realmente más se ha experimentado y más se ha visto, ¿no? Se hizo una investigación hace unos 8 años en un centro de investigación importante, que es un hospital que está en Oporto, en Portugal, donde unos reumatólogos y traumatólogos investigaron sobre el dolor articular, los dolores reumáticos, con la aplicación de la fibra de fotón. Sabéis que hay una fibra de fotón, que es como una especie de paño clínico que se envuelve en la rodilla y después se le da calor. Eso es lo que se llama el photon hot, que es una manta eléctrica de calor. Entonces hicieron una investigación sobre pacientes reales, aplicándoles a un grupo de pacientes el photon hot en los problemas articulares, onalgias, rodillas, codos, hombros, caderas. Y en otro grupo de pacientes se les daban los tratamientos habituales, antiinflamatorios, analgésicos, etc. Bueno, pues al cabo de 3 meses, los pacientes que se sometían al tratamiento con el fotón con calor mejoraban muchísimo más que los que seguían el tratamiento con los fármacos habituales. Esto fue una investigación muy importante, una investigación a doble cielo, que se hizo en el Hospital San Antonio de Oporto, la doctora Carla Diogo y compañía, que hicieron una investigación profunda, una casuística importante. A partir de ahí se observó que la acción del fotón se ampliaba y se mejoraba muchísimo con la aplicación del calor. Entonces fue cuando dijeron, bueno, entonces ¿por qué, si hemos observado estos avances tan importantes en problemas articulares, ¿por qué no hacemos un fotón hot para todo el cuerpo? Que abarque a todo el organismo. Y entonces hicieron la cápsula de fotón. La cápsula de fotón es igual que un fotón hot, pero en vez de coger una articulación, coge todo el organismo. Entonces la gente se mete en la cápsula, se le somete a un tratamiento de temperatura aproximada de 40 grados, entre 35 y 41 grados, más no,
porque el organismo a partir de 42 grados sufre muchísimo la hipertermia, por lo tanto más de 42 grados no se puede poner, bajo ningún concepto. Otra cosa es la temperatura que haya envolviendo el organismo, que puede llegar a 60-65 grados. De la temperatura que emita el aparato no puede pasar de 42. ¿Me seguís? Entonces, ¿por qué no? Porque el organismo no supera, no puede superar. En el momento que una persona entra en una hipertermia mayor a 42 grados, muere. De hecho, con 41 grados y medio ya empieza a convulsionar. A 42 muere. Por lo tanto, no puedes dar más de 42 grados a ningún organismo. Otra cosa es el medio que tú tengas alrededor que llegue a más temperatura. Pero que tú des al organismo a más de 42 grados, no. Y como el fotón lo que hace es mandar esa energía a la piel, no puedo pasar de 42 grados. ¿Me seguís? Entonces, cuando a una persona se le mete durante media hora, 30 minutos, 40 minutos, en una cápsula de fotón, sometida a esa temperatura y a esa radiación, se elimina una gran cantidad de toxicidad. La toxicidad se elimina por vía del sudor, que es la mejor vía para eliminar la toxicidad, mucho mejor que la hepática, que la renal o que la pulmonar. A través de la piel y de la solución profusa se marcha la inmensa mayoría de las toxinas del cuerpo. Hay un estudio, una investigación que se hizo en la Clínica Mayo de Estados Unidos. La doctora Sergio Rogers investigó sobre la sudoración con cámaras infrarrojas en la eliminación de la toxicidad interna profunda. Los soldados americanos que venían de Irán, la primera guerra del Golfo, venían contaminados con el factor naranja. El factor naranja era una toxicidad muy profunda, que ellos iban a morir irreversiblemente en poco tiempo, porque no había manera de eliminarles esa toxicidad que había entrado en las propias células. La única manera de salvarles fue sometiéndoles a sesiones intensas de sudoración con cerámica infrarroja. Y a partir de ese momento, la cerámica infrarroja y el calor, la sauna de cerámica infrarroja, se observó sus efectos antioxidantes y sus efectos de liberación de toxicidad. Por lo tanto, como tenemos mucha toxicidad en el organismo, tenemos que expulsarla hacia afuera. Y la mejor manera es someterse a la acción de una terapia intensa, someterse a la acción de la cápsula de fotón. La cápsula de fotón, por lo tanto, no trata ninguna enfermedad específica, las trata todas. Porque en el fondo, lo que hace es tratar de mejorar el medio intersticial. ¿Me entendéis o no? Es una terapia holística, es una terapia de amplio espectro. Por eso me dicen, ¿va a ir bien para esto? ¿Va a ir bien para lo otro? Seguro que va a ir bien. Seguro que va a ir bien y que no va a haber contraindicaciones, porque lo que hace es mejorar el medio intersticial de la célula y eliminar todo ese clúster, eliminarlo hacia afuera. Con lo cual, someterse a la terapia de fotón es someterse a una terapia de depuración. Si encima, aparte de la sala de fotón, que es una terapia de depuración, tienes la protección de un elemento que por la noche te va a proteger y te va a hacer una terapia semipermanente, porque una cosa es la sesión clínica de la sauna y otra cosa es el mantenimiento de la sesión clínica. Todos los acupuntores y todos los osteópatas y todos los que se dedican a la medicina natural saben que una cosa es la sesión clínica y otra cosa es la terapia semipermanente. Con la sesión clínica obtienes un nivel de actividad terapéutica, pero ese nivel de actividad terapéutica tienes que mantenerlo en el tiempo. Porque claro, haces una sesión cada 2 días, cada 3 días o cada 10 días y no la haces a diario. Con lo cual, el efecto de la sesión clínica puede quedar reducido si no tienes una terapia semipermanente. Y la terapia semipermanente es estar en contacto con el fotón todos los días. Menos intensidad, pero más tiempo. Compensas la intensidad con el tiempo. En la clínica estás media hora, 40 minutos a 40 grados. Media hora, 40 minutos. En el kit de descanso estás 8 horas a la temperatura de 36 grados. ¿Entendéis o no? La diferencia es clara. Es cambiar tiempo por intensidad. Necesitas una terapia semipermanente y una protección hacia el medio. Sobre los aspectos reumáticos, está claro que el fotón ha dado resultados espectaculares, pero hay un reumatismo de especial incidencia hoy día, que es la fibromialgia. Hoy día todo el mundo habla de la fibromialgia. La fibromialgia se desencadena por varias razones. Ningún médico occidental os va a decir lo que es una fibromialgia. Simplemente porque eso no se estudia en la facultad. Simplemente porque no se sabe.
no tiene una causa etiológica bajo el punto de vista bioquímico, ni bajo el punto de vista funcional. Por lo tanto, están absolutamente desorientados sobre lo que es la fibromialgia. De hecho, el diagnóstico de la fibromialgia es un reumatismo idiopático. ¿Por qué? Porque la fibromialgia, y aquí hay acupuntores y hay personas que podrán decir si miento o no miento, la fibromialgia tiene una etiología clarísima bajo el punto de vista de la medicina china. La fibromialgia se produce por dos causas fundamentales. Primera, por una insuficiencia de la energía del hígado. Fijaros bien lo que os estoy diciendo. Un estancamiento del ki de hígado, un estancamiento del ki hepático, producido por un traumatismo, bien físico o bien emocional. En todos los antecedentes fibromiálgicos hay un traumatismo. Bien de tipo traumático, un accidente muy brusco, o bien un disgusto profundo. En todos ellos hay un antecedente de un shock. Ha habido un shock muy intenso. Y en la medicina china dice que el susto estanca el ki del hígado. En el momento que el ki de hígado está estancado, los músculos están sin capacidad para rechazar el factor patógeno o climatológico exógeno. Esto es, el concepto holístico lo dice muy claro. Nosotros tenemos 5 órganos: la piel, la subpiel, los músculos, los vasos y los huesos. Y cada órgano de mi interior rige un área tisular. El hígado, precisamente, es el que rige los músculos y los tendones. Cuando hay un estancamiento del ki del hígado, cuando hay un estancamiento de la energía hepática, que es la que alimenta, la que nutre energéticamente los músculos y los tendones, los músculos y los tendones se quedan sin fuerza, sin energía. Y aparece la astenia, aparece el cansancio. Y encima, el factor climatológico, frío, viento. El frío produce dolor agudo sin signos inflamatorios y el viento produce signos erráticos que cambian frecuentemente de ubicación. El frío y el viento, factores climatológicos, cuando hay insuficiencia del ki de hígado, se convierten en factores agresivos y atacan los músculos del individuo. Y se asientan en los músculos. Y el frío se hace un frío latente, queda dentro del músculo. Y expulsar ese frío es muy difícil. Tenéis que meter calor, mosa. Y contra más calor metéis y más mosa, mejor resuelves el problema. Y encima tienes que tonificar el hígado. Porque tonificando el hígado, depurando el hígado, mejora el tono muscular y el factor patógeno, exógeno, el factor climatológico, no puede atacar a ese área. Por eso en medicina china, cualquiera de los que están aquí lo saben, en acupuntura para tratar la fibromialgia se necesita, primero, estimular el ki hepático, con el meridiano de hígado y todo lo demás, mosando muchísimo los puntos del meridiano de hígado, y luego eliminando el frío y eliminando el viento latentes en el organismo. Para eso hay que tonificar la sangre, hay que liberar el viento, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y fundamentalmente, hay que mosar. Mosar es un término que la medicina china dice dar calor. No sé si habéis oído hablar de la mosibustión. ¿Habéis visto las películas que se ponen las agujas con una hierba que echa humo? ¿Para cuáles son las enfermedades? Esa hierba que echa humo, eso se llama la mosa. Bien, pues dar calor al organismo con mosa es igual que dar calor al organismo con el fotón. El fotón tiene una longitud de onda muy similar a la longitud de onda que emana la Artemisa vulgaris. La Artemisa vulgaris es una planta que se llama mosa. Esta planta que se llama mosa la hacen como el tabaco. La secan y hacen una sustancia, hacen como un tabaco. Y ese tabaco es el que se prende y se da en los puntos de acupuntura para dar energía al cuerpo. No se trata de temperatura, se trata de longitud de onda. Porque cada cuerpo, cuando se combustiona, emite una longitud de onda diferente. Que este es el problema que tenemos los occidentales. Los occidentales medimos la energía cuantitativamente. Decimos, bueno, la combustión de la madera son 200 gramos.
la combustión de tal son 200 grados, 300 grados. No es verdad. La combustión de la madera, aparte de los 200 grados, es que cada objeto que se quema emite una vibración diferente. Por eso no es lo mismo asar unas chuletillas con butano que asarlas con sarmiento. Aunque los dos hayan producido 200 grados. Porque no se trata de temperatura, se trata de longitud de onda. ¿Comprendéis o no? Por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos una temperatura entre 36 y 37 grados. Bajo ese punto de vista, el contacto que tuviéramos entre nosotros sería normal. Sin embargo, sabemos que no es así. Yo puedo tocar a una persona y tener una sensación, y tocar a otra y tener otra sensación. ¿Por qué? Porque no se trata de temperatura, se trata de longitud de onda. ¿Me seguís o no? Y cuando esa longitud de onda tiene sinergia con la tuya, se produce la atracción. Y cuando no tiene sinergia, se produce el rechazo. Son longitudes de onda. Es la energía la que produce la química. No es la química la que produce la energía. Y una persona capta a otra y se le puede producir una serie de reacciones. En un sentido o en otro sentido, de acuerdo a la vibración que tengas. ¿Entendéis o no? Aunque te tapen los ojos, aunque no veas, las sensaciones son diferentes. Por eso, precisamente, la longitud de onda que emana o que emite la combustión de la Artemisa vulgaris es una longitud de onda de 414 micras. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que el rayo de la vida. Por eso la mosibustión es imprescindible. Y los que usáis Mozart, os tenéis que fastidiar y tenéis que usarla. Porque huele a porro y no hay quien aguante. Pero no hay otra solución. Tú no puedes mozar con un aparato eléctrico. Tienes que mozar con Artemisa vulgaris. Y en el momento que no utilizas, los tratamientos decaen. Se necesita esa frecuencia. Se necesita esa longitud de onda. Precisamente porque la longitud de onda que emite la combustión de la Artemisa vulgaris es la longitud de onda que emite la radiación del infrarrojo corto, el infrarrojo largo del fotón platino. Por eso, precisamente, estamos hablando del rayo de la vida. Por eso, precisamente, el fotón está donde está. Y precisamente por eso estará cada vez más avanzado. Las últimas investigaciones que se han hecho en Granada, el doctor de la Cruz ha sido clarísimo y contundente. Y está haciendo, además, una tesis doctoral. Una tesis doctoral en una universidad tiene que ser algo que realmente sea cierto, porque si no, no podría pasar ese filtro. Y el doctor de la Cruz dice que es el elemento mejor que se conoce para eliminar la toxicidad del organismo. Sobre todo el acúmulo de ácido láctico. Vosotros sabéis que el ácido láctico es mucho más grave de lo que pensáis, ¿no? El ácido láctico, la gente se cree que es las agujetas, ¿no? Cuando haces ejercicio físico se forman las agujetas porque se acumula el ácido láctico. Es que todos nosotros tenemos sobrecarga de ácido láctico en los músculos. ¿Me entendéis o no? Todos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad competitiva. La sociedad competitiva exige que el cerebro esté muy activo. Y si el cerebro está muy activo, consume mucho oxígeno. Y si esta pequeña masa consume mucho oxígeno, el resto del organismo consume poco. Y sabéis que el ácido láctico se forma por una carencia del oxígeno. Porque la glucosa no se quema adecuadamente y se forman cenizas. Esas cenizas son las que se proyectan a nivel de los músculos y te dan la sensación de cansancio, de pesadez, de torpidez. Por eso hay muchas personas que se levantan por la mañana y se levantan tan cansadas como cuando se acostaron, porque durante las 8 horas de sueño no le dan tiempo a eliminar el lactato que tienen los músculos. ¿Me entendéis o no? Con lo cual salen tan cansados como cuando se levantaron. El 68%, una encuesta de Consulting, el 68% de los europeos padecen signos asociados a un incremento del ácido láctico. Cansancio, pesadez, torpidez. Con lo cual, si efectivamente, según se ha demostrado, no ya por el doctor de la Cruz, sino por el doctor Villegas, con aquel célebre experimento que se hizo en Murcia con los deportistas de élite, si efectivamente reduce un 14% el ácido láctico, justo es lo que se necesita para que cuando te levantes estés más activo. Por eso, durmiendo menos tiempo, te levantas mucho más ágil y mucho más fuerte. No porque te haya dado energía, sino porque has eliminado ácido láctico. ¿Comprendéis? Con lo cual,
creo que sobran ya razonamientos para decir lo que es el fotón. De todas las maneras, si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto yo os respondería. ¿Alguna pregunta concreta? ¿Alguna pregunta? A ver. Alguna tiene que haber. Eso es malo, Si no hay preguntas, es malo. Usted ha dicho que el aparato solamente se calienta hasta 40 grados. 42 grados. Vale, yo tengo un aparato ahora mismo que estaba muy sorprendido hoy porque viene un paciente que dice, vale, al sitio donde siempre me voy lo ponen a 75-80. Toca las teclas y sin problema sube, porque yo he dicho, oye, a mí me han comentado hasta 39-40 y él ha subido hasta 65. Pues esto es una cosa que realmente, lo que yo creo que lo que se tiene que hacer... Es peligroso. Sí, pero entonces... Una hipertermia de esa temperatura puede ser muy peligrosa. Sí, pero hay muchos centros, me parece que no saben mucho de medicina, que lo montan a 80 grados. No, yo creo que no. Sí, yo lo sé, sí, lo sé. Sí, yo creo que yo sepa, ninguno ha pasado de 42. Puede ser que haya alguno que haya, pero es un fallo, es un error. Sí, porque no se puede someter a tan alta temperatura. Sí, claro, para mí es una cosa que nunca haría, pero es muy curioso porque la gente misma sabe dominar o manejar el aparato y... No sé si el aparato llegará a esas temperaturas. Me parece que tiene un termorregulador que no pasa, que aunque le pongas mucho más no pasa. Yo he decidido que lo voy a intentar. No pasa. No pasa, pero bueno, a unas 60 sería mucho. De todas maneras, no conviene pasar de 42 grados, vuelvo a repetir. Yo lo sé que no conviene, el único es que... Es mejor estar un poquitín más de tiempo y tener menos intensidad. Menos temperatura. Lo ideal es 39 grados y si puedes admitir 40 minutos en vez de 30, pues mejor. Pero nunca sobrepasar esas temperaturas. Aunque en realidad dentro haya más. O sea, porque el medio se calienta. Entonces, pero la radiación de la máquina no supere esa temperatura. Aunque haya más. Vuelvo a repetirte que en el interior puede haber unos 65 o 70 grados alrededor de tu cuerpo. Pero la máquina no irradia más que 40. Lo que pasa es que, claro, se acumula en un sitio cerrado. Pero no lo irradia el aparato. El problema es que el aparato no irradia. Ese es el problema. Por lo tanto, no conviene pasarlo de 42 nunca. No debería pasarse. Sí. ¿Es recomendable después de una sesión de terapia ducharse para...? Bueno, aquí hay muchos principios. No es conveniente la ducha. No es conveniente la ducha, porque el proceso de sudoración continúa. No se corta inmediatamente después de salir de la cápsula. Lo ideal sería, después de la sesión de la cápsula, ponerse en un equipo de descanso durante otros 20-30 minutos, relajarte. Y si durante esos 20-30 minutos te hacen una reflexología podal o te hacen algo en la cara, pues ya la repetes, ¿no? Es cuando realmente funciona. ¿Por qué? Porque el organismo está recuperado, el organismo está armonizado y cualquier terapia que te haga manual en ese momento es mucho más efectiva. Y es una buena táctica. Lo están haciendo en algunos spas en Galicia, que han cogido las máquinas y lo tienen en spas. Entonces hacen la terapia esa, después lo llevan a descansar en un equipo de fotón, le hacen la reflexología podal o el masaje facial y después a la hora y pico lo meten en agua, pero a temperatura alta, no a temperatura fría, y progresivamente lo van adaptando al agua normal. Pero eso es un proceso de 3-4 horas. Inmediatamente de la sauna no es conveniente. ¿No se puede absorber parte de la toxina que sea...? No, porque el proceso sigue, ¿eh? Sigue durante un rato largo, sigue echando para afuera. No se corta el proceso de sudoración y no hay reabsorción. Yo es que soy muy nueva, me he leído lo que el señor me dejó, entonces a las dos nos interesaba
además queremos que venga a dar una charla y tal. Entonces no iba a preguntar nada porque me ha parecido muy bien la exposición suya. Pero ahora mismo me ha saltado una duda, porque aquí dicen que si resulta que puede ponerse a temperatura 60 o 80, por allí han respuesto que tal, y usted cree que no. Entonces, a nosotras que somos totalmente nuevas, me dicen que puedo ir a Elche, voy a Elche, pero con un susto para morirme, porque ya tengo bastantes problemas. Veo que eso es estupendo, porque todo lo que me he leído, lo que usted me ha dicho, fenomenal. Entonces digo, bueno, pues sé que milagro no existe, pero voy a probar. Pero es que ahora mismo ya no sé si pruebo, porque a mí quien me dice que estos señores o señoras o señoritas que están llevando la máquina saben a qué temperatura tienen que poner. Todos los distribuidores de fotón, absolutamente todos los distribuidores de fotón, todos los que tienen centros fotón, saben que la temperatura no se puede pasar de 40 grados. Pero lo que estábamos viendo aquí en este momento... Que haya habido alguien que lo haya hecho es una excepción. Igual que hay médicos que a lo mejor te han recetado en vez de una aspirina un antibiótico. Eso es una excepción. Pero esa excepción no confirma la regla. Ya, pero que si es lo que si estamos hablando de los aparatos o otros, no sé, pero si estamos hablando del mismo, yo me imagino que algunos de ustedes, de los que se han puesto en contacto en este momento conmigo, tienen que darme una explicación de que esto tiene que funcionar así y que el que lo tiene... Por supuesto. Porque es que si no vamos... Los distribuidores de fotón saben perfectamente lo que yo he explicado. Que no es conveniente pasar de los 42 grados. Es que a mí el que me diga que no es conveniente no me convence. Es que yo me voy a meter en un sitio que voy a probar. Claro, por eso le estoy diciendo. Pero ya tengo... No le van a pasar de 42 grados, no le van a pasar. No se preocupe que no le van a pasar. Bueno, que... soy médico. ¿Eh? Soy médico. Sí. Soy especialista en acupuntura también. Soy de Noruega. ¿Soy? De Noruega. Ah, sí, muy bien. Pero en fin, yo trabajo en España. Y yo estoy muy cierto que necesitamos el fotón, pero yo veo que un kit de fotón a todos los españoles, las familias que yo conozco, es demasiado caro. Bueno, sí, el problema de estas cosas es que esto es una materia prima que se importa de Japón, porque los japoneses son los que tienen la patente, y tú sabes que el nivel medio de los japoneses es el doble o el triple que el nivel nuestro en el poder adquisitivo, con lo cual, y además tiene partículas de platino, con lo cual es una sustancia cara, ya de origen, porque cuando se importa la materia prima, que se importa de Japón, ya es cara. Luego aquí hay que elaborarla y hay que transformarla y es bastante caro. Pero bueno, bastante caro, lo de caro o de barato, tú sabes que depende de lo que el resultado, porque también un Mercedes es caro con respecto a un... ¿Pero los ricos solo? No, ese argumento no lo podemos hacer porque una razón sencilla. Estamos en una sociedad donde lo que gastamos es en materialismo, no en salud. Porque nosotros no estamos acostumbrados a gastar en salud. Nos vamos por ahí un mes de vacaciones y nos gastamos 1 millón de pelas y nos quedamos más a gusto que los pupas. Y sin embargo nos dicen que tenemos que invertir 100.000 pesetas en un filtro de agua y ponemos el grito en el cielo. No tenemos esa cultura, desgraciadamente. Pero yo pienso que la salud es lo más importante, porque llegará un día en que darías todo lo que tienes por 1 hora más de vida. Sin embargo, cuando la tenemos no le damos importancia. Ese es el problema. Lo de caro o barato es lo más relativo que hay. Pero hay también ahora 2 fibras de fotón que son diferentes. O sea, hay un fibra de fotón que hay un poco fijo, que es bien. Hay un otro que es mucho más como fino, se rompe. Se rompe con más facilidad. Eso es, pero los dos valen 42 euros, los dos. Y claro, mis pacientes dicen que ¿cómo puede ser? ¿Y qué es el correcto? ¿Qué no? Sí, hay muchas cosas. Las prendas se elaboran cada vez de una manera diferente. Pero la sustancia que tiene una o que tiene la otra es la misma.
Después puede haber ¿Cómo podemos decir? diferentes... Porque la gente no se ve como mismas. La gente no sabe, claro. No se ve como Diferente, mismas, no se son entiende diferentes. mejor. ¿Y cómo puedo yo decir que, no, ese es cierto, ese es... Distinguir cuál es el mejor. Sí, ¿qué es el mejor? ¿O hay los dos iguales? Cerámicas, y cerámicas, valen no diferentes, valen la misma. cerámicas infrarrojas, en el mundo hay muchas. Mira, en Japón, la etiqueta de las botellas de agua está hecha con partículas de cerámica infrarroja, que no llevan platino, porque si no, no se podía poner una etiqueta. ¿Por qué esa cerámica infrarroja? Que aunque es de peor calidad, mantiene más tiempo el agua pura. Entonces la etiqueta le pone cerámica infrarroja. Pero claro, no es la cerámica infrarroja de fotón platino, porque si no, no se podría poner una etiqueta, porque lleva partículas de platino. Por eso cerámicas infrarrojas hay muchas. Pero el problema está en el tamaño de la partícula. Por medios electroquímicos nunca se había conseguido obtener una partícula menor de 120 astros. Esta es la partícula más pequeña que se puede obtener por medios electrofísicos. Sin embargo, Komuro y compañía consiguieron una partícula de 40 astros. ¿Qué significa esto? Esta es la patente. Esta es lo que ellos tienen guardado. La patente mundial, no la cerámica infrarroja, que la cerámica infrarroja la tiene todo el mundo ya. Lo tienen los americanos, los romanos, lo tienen los italianos, lo tienen los argentinos, los brasileños, lo tiene todo el mundo. Cerámicas infrarrojas las tiene todo el mundo. Lo que no tienen es cerámica infrarroja de 40 astros. Esa cerámica infrarroja de 40 astros es el fotón platino. Significa que por unidad de superficie hay 3 veces más de partículas de fotón platino que de cerámica infrarroja. ¿Entiendes esto que te quiero decir? 1 centímetro cuadrado de materia de cerámica normal tendrá 120 astros. 1 centímetro cuadrado de partícula de 40 tiene 3, no 1, tiene 3. Porque como es 3 veces más pequeña, tiene el triple de partículas por centímetro cuadrado. Y cada partícula es el que recibe un fotón. El fotón es la energía que viene, el fotón es el fotón que viene del sol. ¿Me sigues? Entonces, eso es igual que los techos solares. Los techos solares cogen la energía del sol, ¿no es eso? Para después acumularla en una batería para calentar el agua y todo eso, ¿no? Exactamente lo mismo es la cerámica infrarroja. Lo que pasa es que en vez de absorber un determinado infrarrojo, absorben el infrarrojo de 4 a 14 micras. Por eso, contra más partículas haya, más rayos absorbe. ¿Entendéis? Esa es la patente del fotón platino. El tamaño de la partícula, no la constitución de la partícula. La constitución de la partícula es... Por eso tú tienes que pedir cerámica infrarroja de fotón. No otra cerámica infrarroja. ¿Por qué? Porque la otra tiene... Es de fotón, los dos. Fotón platino. ¿Los dos son de fotón? Sí. Entonces son iguales. No. Lo que pasa es que mejor el algodón, porque claro, no todo el paño es cerámica, ¿entiendes? Porque si no sería metálica. Esas partículas se impregnan en los hilos de algodón. ¿Me entiendes? Por eso, de cerámica infrarroja, un paño clínico, me parece que tiene el 8%, una cosa así. No creo que llegue al 8% de cerámica infrarroja. El resto es algodón. ¿Entendéis? Claro, entonces a lo mejor en un caso han puesto más algodón, en otro a lo mejor han puesto menos. Pero la cantidad de partículas que lleva son las mismas. Porque eso ya viene dosificado. Para un paño tantos gramos, para esto tantos gramos. Entonces a lo mejor lo que han hecho es que el algodón era diferente. Porque lo que se impregna es el algodón, no es una placa, sino es una placa metálica. ¿Y podemos lavarlos? ¿Cuál? ¿Podemos lavarlos? Se puede lavar. Lo que pasa es que como es tan delicado, si lo lavas con detergentes y tal, se estropea. Entonces hay que lavarlo en agua tibia,
con jabones neutros para que no se estropee. Generalmente lo que se hace es que al paño de fatón se le pone una protección de fibra natural, de lino o de algodón, porque si fuera fibra artificial no radiaría. Fibra natural. Y aunque pierde algo de efecto, porque lo aísla del contacto directo con la piel, aunque pierde algo de efecto, funciona. Y así la fibra no se estropea y permanece más tiempo. Por eso mucha gente lo que le hace son fundas de paño para proteger. Pero mientras haya sustancia, hay efecto. Sí. Yo le quería preguntar un poco más lo que ha preguntado mi compañera. Dice que hasta 42 grados es lo ideal. ¿Hasta qué calorías llega la máquina? 42. ¿La máquina? Sí. La máquina, ¿hasta cuándo llega? Sí. Hasta 60 puede llegar. ¿Y por qué? Porque lo tienen así hecho para otras cosas, no solamente lo hacen para el ser humano, también para la investigación, porque tú te puedes poner, por ejemplo, otra serie de animales, o puedes, a lo mejor, bajo control, puedes hacer tratamientos con un seguimiento muy especial cuando haya toxicidad muy alta. Que esto es lo que hizo la doctora Sylvie Rogers en la clínica Mayo, pero con un control y un seguimiento, y con una remineralización constante. Eso exigiría que el paciente tuviera que estar bebiendo y remineralizándose. Cuestión que también hay que hacer cuando sometéis a presión con 40 grados. Porque, claro, al perder mucho sudor y al perder electrolitos, tenéis que remineralizar y rehidratar. Por eso en todos los centros os darán agua y os darán sustancia para remineralizar. Sobre todo lo que os van a recomendar hasta que no haya el suero este que se está ya preparando, que va a salir pronto, me parece, ¿no? No sé cuándo estaba previsto salir este mes o tal. Hasta que haya un suero remineralizante, es muy conveniente que uséis el plasma de Quinton, por ejemplo. ¿No habéis oído hablar del plasma de Quinton? El plasma de Quinton es agua marina que tiene una matriz biológica que remineraliza las sales minerales. Entonces, a lo mejor una ampolla por la mañana te dota de los minerales que pierdes durante la sudoración. Y después, claro, beber. Cuando vas a darte una sesión de estas, me imagino que habrá gente especializada, porque todas las personas, nosotras nos conocemos muchos años, estamos luchando contra la fibromialgia, somos fibromiálgicas las dos y somos completamente diferentes. Claro. Entonces podemos ir las dos a hacer la prueba y no tener las mismas condiciones, ya no tenemos las mismas condiciones. Sí. ¿Esto cómo funciona? Sois diferentes porque la constitución de cada uno es peculiar. Pero la enfermedad es la misma. La enfermedad es la misma, en un caso que en otro. Lo que es diferente es la respuesta del organismo y la constitución. Entonces eso es lo que hay que valorar. O sea, que ahí te valoran antes de venderte a... Todos los que se dedican en sus centros clínicos a este tipo de cosas son gente que tiene una formación adquirida a través de la experiencia y a través de lo que les hemos informado. Claro, porque es que a mí, aparte que lo que le he dicho antes del milagro, pues ella puede ir y le puede ir estupendamente, pero en realidad a los años que llevo de enferma, por suerte, por desgracia, no me vale. Me vale hasta cierto punto, porque lo que tengo entendido hasta hoy es que lo que a ella le va, a mí no me va, o lo que a mí me va, a ella no. Entonces esto parece ser que le va a todo el mundo por igual. Esto es lo que no termino yo de... No. Y a todo el mundo se le Has interpretado muy mal lo que yo he dicho, ¿eh? No, has interpretado muy mal. Yo he dicho que la enfermedad es la misma. La enfermedad es la misma. Lo que es diferente es la respuesta del individuo. Exacto, eso es lo que... Claro, es que un individuo puede responder de una manera y otro puede responder de Lo otra. que me refiero que cuando se va a probar, primero te valoran y luego tú valoras. Claro. Eso es lo que yo me refería. Claro. Exactamente lo mismo que cuando vas Eso es lo a... que le decía yo, que no me va a servir que vaya La por respuesta es 50 y diferente. 40 les vaya bien y esa de las 10 que no va, o al contrario. Es que nada es estándar, porque cada individuo responde de una manera diferente. Que yo no puedo, de alguna forma, cuando vaya allí, decirle a mis socias, es que eso vamos, nos metemos y salimos nuevas. Mire, O sea que- si alguien le dijera eso, inmediatamente usted tenía que rechazarlo. Porque eso denota ignorancia. Cada individuo es un mundo, cada individuo responde de diferente manera. Pero dicho eso, también es verdad que la enfermedad es la misma, la suya que la de ella. Entonces, si yo ataco el agente etiológico en su base, tiene que haber una respuesta.
respuesta favorable. Ahora, el nivel de respuesta favorable es el que va a ser diferente para cada una. ¿Entendéis? A una les dirá verdaderas maravillas y otra dirá, bueno, noto algo, pero necesitará más sesiones. Más sesiones, Y la claro, temperatura y necesita además, porque claro, la enfermedad no solamente se cura con un determinado método terapéutico. A la hora de enfocar la enfermedad, y todo terapeuta lo sabe, tienen que considerar varios factores: el factor dietético, el factor emocional, el factor medioambiental. Si tú tienes un equilibrio emocional estable, si tienes una dieta más o menos normal, si tienes un medio ambiente favorable, la acción del fotón será espectacular. Porque no hay un remedio en el mundo que te pueda curar las enfermedades si el resto de los factores están negativos. El que diga eso es que no sabe lo que es la enfermedad ni lo que sabe lo que es la medicina, ¿no? La enfermedad se produce por 4 causas. Tenerlo siempre presente, no por una, se produce por 4. Y las 4 causas lo saben muy bien los que se dedican a la medicina china, los que hacen la medicina integral. Las 4 causas son el factor congénito. ¿No saben los chinos? ¿No que lo saben los chinos, los médicos chinos? Nada más. Desgraciadamente. Porque es lo que consideran al hombre como una entidad holística. De la globalización, como estamos, no es posible que los Efectivamente, por eso precisamente ahora se están dando las clases de medicina tradicional china en la Facultad de Medicina de Santiago, para médicos, porque se han dado cuenta de que es una medicina holística. Y eso que faltaba es lo que está dando el conocimiento de los antiguos. La medicina china nos dice, y nos ha dicho desde hace milenios, que la enfermedad no se produce por una causa, se produce por 4. El factor congénito, el factor emocional, el factor dietético y el factor medioambiental. Y a la hora de tratar la enfermedad, tengo que tratar el factor emocional, tengo que tratar el factor dietético y tengo que tratar el medio. Porque la suma de estos factores es lo que vence la capacidad antipatógena del individuo. Si yo puedo luchar contra un factor, puedo luchar contra uno, pero si se juntan 2, ya lo tengo más complicado. Y si se juntan los 3, lo tengo complicadísimo. Y si encima tengo una base congénita, ya la repera. Yo puedo tener una base congénita, perfectamente, sí, pero no desarrollar nunca la enfermedad. ¿Por qué? Porque el resto de factores no están alterados. Pero si encima de tener una base congénita, una cierta predisposición a padecer una enfermedad, si encima tengo alteraciones emocionales, tengo alteraciones dietéticas y tengo alteraciones medioambientales, un pensui fatal, acabaré con la enfermedad. Por eso cuando yo trate la enfermedad, como médico, como terapeuta, tengo que tratar todos estos factores. Y por mucho fotón que tenga, que esté fotonizado hasta las cejas, si tengo problemas con mi mujer y con mis hijos, y me echan del trabajo, y como chorizo todos los días, y encima vivo en un ambiente polucionado, por mucho fotón que tenga voy a enfermar, ¿entendéis? No me va a salvar el fotón. Por lo tanto, a la hora de tratar, debo de tratar todo el organismo. Debo de tratar mi emoción, mis emociones. Debo de calmar mi estrés, debo de calmar mi situación de violencia con mis personas, con mi familia, con mi entorno. Debo de tratar de mejorar mi dieta, debo de tratar de mejorar mi habitación, mi medio, porque la habitación es un medio muy negativo o muy positivo. Como sea negativo, te mata. Hay personas que están enfermas porque su medio está enfermo. En el momento que se cambian de habitación o de casa, empiezan a mejorar al día siguiente. ¿Me seguís? Y esto es una causa importantísima de salud. Y si, lógicamente, encima, como todos los días proteínas y como todos los días tengo una dieta desarreglada, intemperante, pues peor todavía. Y si me pego todos los días o discuto todos los días con mi mujer, pues peor todavía. Oye, evidentemente, perdón, hay patologías que es claro que no son solucionables, pero evidentemente lo que sí que te pueden ayudar es a llevar esa enfermedad o esa patología pues, de una forma más saludable o mejor. Calidad de vida. Yo creo que el fotón pues, claro. Es un factor
un factor que te ayuda y que en algunos casos irreversibles te va a dar calidad de vida. No se puede pretender curar las enfermedades porque estaríamos ante la panacea, y esa panacea todavía no ha venido, está clarísimo. Entonces el fotón, como en muchos casos, sobre todo cuando hay un componente congénito alto, o cuando ya hay un proceso irreversible, de tal manera que el organismo ya ha desarrollado enfermedades que han afectado a los órganos internos con pérdida de sustancia y demás, que ya es irreversible, ahí el fotón lo único que puede hacer es paliar, que no es poco. Que no es poco. Buscar mejorar esa calidad de vida que muchas veces se necesita. Ahora decir, yo te voy a curar con fotón, el que diga eso es que no sabe lo que es la medicina ni lo que es la salud. Pero aún así todo, a pesar de que el fotón sea bueno, en algunas circunstancias cure, en otras palíe, a pesar de eso, hay que tener en cuenta el resto de factores. Porque si no, por mucho fotón que den, tampoco voy a conseguir nada. ¿Entendéis? ¿Duermes tú en un kit de fotón? ¿Cuál? Claro, desde hace 10 años. ¿Y ahora tienes un poco mucosa? Sí, tengo bastante mucosa. Porque llevo 20 días sin ir por casa. Eso no lleva el kit. No llevo el kit. Problema de no llevar el kit. Estoy todos los días de hoteles porque estoy dando conferencias por todo el mundo. Entonces no puedo dormir desgraciadamente en fotón. Tienes que llevar el kit. Tenía que llevar, sí, pero ya no llevo ni maleta, o sea que... Porque si no la pierdo por los aeropuertos. Quería comentarte sobre una sauna normal. Es que a raíz de lo que dice la señora, me vino un señor que se la pusiera a tope, que él esto que no hacía nada. Digo, tú espérate que esto pase el tiempo y que vaya subiendo poco a poco. Total, que cuando sudó con 38, con 40 que se lo puse, y se quedó asombrado. Dice, no lo entiendo. Dice, si yo voy de los que me he hecho el cazo y venga, y sube a 120. Sí, suben a 100 grados la temperatura, la otra. La sauna convencional. Sí. ¿Qué tiene que ver la sauna convencional con...? No tiene nada que ver. No, ya lo sé, pero explícalo un poquito. No se puede, el organismo no puede someterse a esas altas temperaturas. Eso es un riesgo tremendo. Sobre todo si es un enfermo que padece algo del corazón o tiene alguna cardiopatía, algún problema cardiovascular, eso puede ser mortal, una hipertensión alta. Y además, no hace el efecto que el fotón con muchísima menos temperatura, porque el fotón lo que hace es lo que se llama el efecto dominó. La energía impacta sobre las células epiteliales y a partir de ahí esa energía va impactando en las células subcutáneas hasta que llega al propio hueso. Es un efecto de rebote. Esto no cura por temperatura. ¿Me seguís? Es totalmente distinto. La temperatura todo el mundo sabe que dilata, ¿de acuerdo? Y entonces si te calientas, dilatas y sudas. Pero aquí no. Aquí se trata de otro tipo de energía. Es una energía que impacta sobre la piel y produce un efecto de rebote sobre todo las células subtérmicas, musculares, tendinosas, hasta el propio hueso. Por eso hay una vibración muy alta dentro del interior del organismo. Y eso es lo que produce la salida del calor endógeno hacia afuera. Esto es igual que el microondas. El microondas no calienta los alimentos de fuera a dentro, se calientan de dentro hacia afuera. ¿Me seguís o no? La vibración molecular del alimento es el que calienta el alimento. Aquí es exactamente lo mismo. Por eso hace falta tanta temperatura. El organismo lo echa, se calienta. Porque es una vibración que entra hasta la propia médula ósea. ¿Entendéis el concepto? Por eso no hace falta 60 grados, ni 80, ni 100, ni 120, como es una sauna convencional. Y todos los enfermos, o sea, por ejemplo, yo hablo de fibromialgia, ¿necesitan el mismo grado de calor o va en función de...? Va en función, mira, es muy difícil. No hay mejor médico que el propio paciente. Y una de las recomendaciones que hacemos es que el paciente mismo diga en el punto y el grado donde se encuentra bien. Porque si tú te encuentras mal y coges fobias, no es bueno. Esto es igual que el que va a hacer ejercicio o gimnasio porque está gordo y porque quiere adelgazar. Y el primer día se mete una paliza y ya coge fobia y no vuelve. No, hay que ir despacito, hay que ir adaptándose. Y que el organismo no sufra. Al contrario, que salgas feliz, que estés contenta. Porque si ya el primer día empiezas a sufrir, ya dices, esto no hay que lo aguante. Poco a poco. Ir adaptándose, el organismo se adapta. Y hay unos que necesitan más, otros que necesitan menos. Es un proceso de adaptación. Por eso nunca se puede decir una temperatura exacta, ni se puede decir un tiempo exacto.
Eso es algo que vosotros mismos tenéis que ir deduciendo sobre la marcha. Sí. Digo yo que si el fotón es tan bueno porque no están en los servicios de orientación, en vez de la lamparita, el infrarrojo, el microondas y todas estas cosas. Esa pregunta nos la hacemos todos. ¿Por qué no está...? Es el problema de que la seguridad social no la seguridad social, sino los fabricantes que hacen los aparatos, porque usan el fotón. Claro. Que los fabricantes que hacen aparatos que usan el fotón, muchísimos. No. ¿Cómo que no? Mire, yo llevo años en el mundo entero. Por todos los servicios de rehabilitación del servicio de rehabilitación que usted. En ningún sitio, pero los aparatos los hacen la seguridad social, los compran a gente. Claro, hombre, claro, y los antibióticos, y las vitaminas, y los aparatos quirúrgicos. Pues no utilizan fotón porque el fotón no les interesa. Como no les interesan las agujas de acupuntura, les interesa la homeopatía. Estamos hablando, sí, hombre, sí, pero oiga, que estamos hablando de intereses creados, no estamos hablando de medicina, ¿eh? Si no, hacía muchísimo tiempo que estaba la acupuntura y la homeopatía y otras técnicas. No es el responsable de la seguridad social. Claro, ojalá fuera yo. Yo no entiendo esa pregunta, el por qué no está. Pues no está porque todo el mundo sabemos cómo funciona la medicina. Está demostrada la acción de muchas técnicas como una acción importante. La acupuntura, la homeopatía, el masaje terapéutico, la naturopatía. Y sin embargo tampoco se ofrecen en los centros sanitarios. ¿Por qué? Si todo el mundo sabemos que una tisana puede curar más que una aspirina, y todo el mundo sabemos que una hoja de acupuntura puede quitar más los dolores que cualquier antiálgico. ¿Por qué? Pues porque simplemente no forma parte del juego de intereses que rige la seguridad social. Simplemente. Sin embargo, usted va a los países orientales y toda la asistencia ambulatoria es a base de medicinas naturales, y ya cuando la medicina natural no alcanza ese nivel es cuando ya van a los centros hospitalarios. Pero eso está clarísimo. Sí. Sí, mira, la esclerosis múltiple es otra de las enfermedades degenerativas importantes. Según la medicina tradicional china, la esclerosis múltiple afecta a dos órganos importantes, el riñón y el hígado, porque es una enfermedad neuromuscular. Entonces, bajo el punto de vista de que el fotón es un regenerador celular, indudablemente, como este es un proceso de degeneración y de atrofia del sistema neuromuscular, te vendrá bien como elemento paliativo. Ahora bien, en la mayor parte de las enfermedades de este tipo no está muy clara la etiología, con lo cual hasta que no ataquemos la etiología difícilmente podemos curar la enfermedad, pero sí que podemos paliar la enfermedad y mejorar. Si en una esclerosis múltiple el proceso evolutivo alcanza 5 años, con el fotón te puede alcanzar 10. Yugular el proceso degenerativo es lo más que podemos aspirar en muchas ocasiones, porque ni el acupuntor, ni el fotonterapeuta, ni nadie es Dios, y en muchas ocasiones nos tenemos que limitar a paliar y a yugular la enfermedad, que es un éxito. El evitar que la enfermedad siga evolucionando per se ya es un éxito. O sea que otras veces no se puede esperar más. Bueno. ¿Se puede aplicar, para que tú digas sí. la pregunta? Dime. ¿Se puede aplicar cualquier fuente de calor a través del botón para...? Sí. Yo, por ejemplo, tengo una esterilla. Sí. Y entonces le puse la banda eléctrica debajo para aplicar un calor que pasa a través de la esterilla y que para cualquier fuente de calor, siempre que le pongas el fotón, es buena. Si no le pones fotón, el calor puede ser malo. Porque los calores, vuelvo a repetirte, no se miden por su intensidad de calor, se miden por su longitud de onda. Y hay calores que son tóxicos para el organismo. Pero sin embargo, si ese calor tú lo pones encima del fotón, el que transmite el calor no es esa fuente de calor, es el fotón. Entonces ya es calor fisiológico. Por eso tú puedes calentar el fotón con la energía que quieras. Como si es quemando un caucho, que es lo más tóxico que hay. Pero como el fotón
es el que transmite después ese calor al interior, lo filtra, lo traduce. Por eso hay unas bolsitas de calor, las habéis visto, las bolsitas de calor, que ese calor per se es malo, tóxico, directamente sería tóxico. Producía dilatación, como todo calor produce dilatación, pero no tiene sinergia con la energía humana. En el momento que tú ese saquito de carbón lo pones encima de un paño de cotón, ese calor se convierte en calor biológico, en calor físico. Por eso es necesario poner el paño, para filtrar el calor y hacerlo físico. Bueno, pues nada más. Sí. Nosotras tenemos un centro de estética y vemos interesante esto del cotón para lo que hacía todos los tratamientos estéticos. Claro. Sobre todo en arnés, que hay una bomba de toxinas, celulitis. Exacto. Entonces quería saber la frecuencia que se puede hacer para los tratamientos estéticos. Vamos a ver, ¿frecuencia te refieres a la sauna o al tratamiento tópico? En nosotros tratamiento tópico viene la persona 1 o 2 veces a la semana. Bien, entonces queremos saber si se puede compaginar. Hombre, lo ideal, tú sabes que la toxicidad cuando se manifiesta en la cara, en realidad es una toxicidad endógena. La cara es el reflejo del interior, ¿no? Y la piel lo que refleja es lo que hay dentro del cuerpo. Por mucho que yo trate la piel, si no trato el cuerpo, seguirá, paliarás un poco, mejorarás un poco, pero la causa está dentro. Entonces, si tú haces una terapia dirigida a eliminar la toxicidad endógena, indudablemente mejorará la manifestación posterior. Entonces, la secuencia normal que se hace en un tratamiento de este tipo, en cualquier tratamiento energético que tú dices, la secuencia es días alternos durante 15 días, que es lo que se llama un tratamiento de choque. Día sí, día no, día sí, día no. Incluso si fuera un cuadro muy agudo, se podía permitir todos los días, descansando sábado y domingo. Y a partir de los 15 días, en vez de 3 veces por semana, 2 veces por semana. Y después, ya una vez a la semana, o lo que tú ya vayas considerando. Pero un tratamiento de choque al principio siempre es necesario. Tratamiento de choque para hacer un tratamiento de depuración. Una vez que hemos terminado el tratamiento, generalmente luego hacemos un mantenimiento una vez al mes. ¿Una vez al mes sería suficiente esto o debería de depende del grado. Normalmente el mantenimiento debe ser una vez cada 15 días. Una vez cada mes puede ser, incluso hay veces que solamente cuando ya el paciente está restaurado, que solamente se hace 2 veces al año, la primavera y el otoño, que son las épocas de cambio, ¿no? Pero normalmente para mantener una buena limpieza, dada la carga tóxica que tenemos, una vez cada 15 días sería ya una vez restaurado. Bueno, pues gracias.